Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día jueves, 26 de octubre del 2023. Estamos en la semana número 29 de tiempo ordinario. Vamos a leer la lectura de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo número 6, del 19 al 23. ¿Qué es lo que nos dice la lectura? Hablo en términos humanos porque ustedes, por su naturaleza humana, no pueden entender bien estas cosas. De modo que, así como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la vida de rectitud con el fin de vivir completamente consagrados a Dios. Cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de una vida de rectitud, pero ¿qué provecho sacaron de aquellas cosas que ahora les dan vergüenza y que no llevan sino a la muerte? Pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el resultado es una vida consagrada a Dios y finalmente la vida eterna. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es capítulo 12 de Lucas, del 49 al 53. Yo he venido a prender fuego en el mundo, y como quisiera que ya estuviera ardiendo, tengo que pasar por una terrible prueba, y como sufro hasta que se lleve a cabo. ¿Creen ustedes que he venido a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división, porque de hoy en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará contra su hijo y el hijo contra su madre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues la primera lectura que tenemos de la carta de San Pablo a los Romanos nos está haciendo una invitación a que reconozcamos principalmente que nosotros estábamos siendo esclavos en el pecado, porque pues nada más nos dedicamos a lo mundano, a lo terrenal y a lo material. Antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo así estaban todos. Desafortunadamente los doctores de la ley, los ancianos, los escribas, los sabios, ¿verdad?, del Tanaj, de toda la escritura que tienen los judíos, pues la habían leído, la habían estudiado, supuestamente la habían entendido y la tenían que llevar en la práctica y no lo hacían. Dios les había mandado muchos profetas. Mínimo tenemos ahí 16 profetas mencionados, un poquito más, ¿no? Porque no contamos ahí a Samuel y a Elías, a Eliseo, pero mínimo tenemos 16 profetas de sus libros, y que los fariseos y los sabios de aquel entonces tuvieron la oportunidad de escucharles, o tuvieron la oportunidad de leer los escritos de ellos, y no se dieron cuenta de lo que les pedían, de lo que les informaban, de lo que Dios les mandaba hacer. Y cometían errores, y no solo eso, sino pecados. Uno de los peores pecados, que es un pecado, es ausencia de Dios, uno de los peores pecados que tienen los judíos hoy en día, y desde ese entonces, pues es no haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Dios lo dijo, en el bautismo se abrió el cielo y dijo: este es mi Hijo amado, el que tengo mis complacencias. Escúchenlo, síganlo. Cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo. También en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba Pedro, Santiago y Juan viéndolo, que se transfiguró, sus ropas muy brillantes, en compañía de Moisés y Elías, también se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, el que tengo mis complacencias. Lógico que esto pues nosotros lo tenemos como cristianos o como seguidores de Cristo. Ellos no lo tienen, los judíos, entonces esto no lo aceptan, ¿no? Eso de que dijo Dios: este es mi Hijo amado, es mentira, de ellos han de decir eso. Pero nosotros corroboramos de que esto es una verdad. Ese es un error y un pecado muy grande que tienen los judíos en la actualidad, de no aceptar a nuestro Señor Jesucristo, esa ausencia de Dios.
afortunadamente ellos pues aman a nuestro Padre Dios y no hay problema. En el sentido escatológico, en el sentido espiritual. Y bueno, aquí Pablo muy claramente dice, ustedes estaban en el pecado, vivían en el pecado, porque solamente disfrutaban la vida de una manera mundana, humana, tus 5 sentidos o tus 6 sentidos. Pero llega nuestro Señor Jesucristo, te invita a la reconciliación. Primero llegó Juan, su primo, en el río Jordán, predicaba el arrepentimiento, preparaba el camino para que llegara nuestro Señor Jesucristo a adoctrinarlos plenamente a todos los seguidores de Juan y después seguidores de nuestro Señor Jesucristo, principalmente los 12 discípulos, los enseñó a conocer la nueva forma de entender la vida. Vino a darle plenitud a la palabra de Dios nuestro Señor Jesucristo, no vino a quitar las leyes. Y muy claramente dijo, un nuevo mandamiento les doy, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se encierran todas las leyes. Y bueno, aquí nos habla muy claramente Pablo, dice que hablo en términos humanos porque por la naturaleza de ustedes no pueden entender estas cosas. Muy claramente dice así, como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza del pecado, para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la vida, de rectitud, con el fin de vivir completamente consagrados a Dios. Es como les he dicho yo en otras ocasiones, que somos templos vivos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros, ya reina en nosotros el reino de Dios, el Espíritu Santo. Y tenemos dones y los tenemos que poner en acción para el bien de los demás, del prójimo. Dice aquí Pablo que cuando eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de Dios. Pues no. Pero dice, ¿y qué provecho sacaron de todo eso? Ninguno. Solamente los llevaron a la muerte. Pero ahora libres ya del pecado, de la esclavitud, porque nuestro Señor Jesucristo muere por nuestros pecados, esto sí es provechoso para nosotros, pues el resultado es la vida consagrada a Dios. Y finalmente la vida eterna. Recuerden que la vida eterna, muchos están pensando en una vida eterna corporal, no, es una vida eterna espiritual. Venimos de Dios y tenemos que regresar con Él. Sí, hermanos, nosotros ya estábamos antes destinados a llegar aquí. Y Dios nos manda para realizar un servicio. Desafortunadamente, llegando aquí, todo cambia. Sí, todo se pone de diferente forma en nuestra vida. Y no hacemos lo que nos corresponde. Por muchas razones. Al principio, cuando somos niños, pues nunca nos enseñan a conocer, amar y servir a Dios, sino todo lo contrario, a conocer, amar y servir al mundo, con estudio, con trabajo, con pasiones, con diversiones, con satisfacciones. Dice aquí, el pago que da el pecado, pues es la muerte. La ausencia de Dios, pues es la muerte. La muerte no solamente física, sino también espiritual. Recuerden que pues tenemos una vida espiritual que debemos de conservarla. Esta vida corporal que tenemos, que pues nuestro Señor nos ha regalado un templo, un cuerpo, para que dure 120 años. Y muy poca gente entiende eso, y que debemos de cuidarlo. Qué gracia tendría que llegáramos con el Señor y dijéramos, Señor, cuidé mi cuerpo, duré 120 años como tú me lo ofreciste, me lo regalaste, y agradecerle al Señor, ¿no? Y que se dé cuenta que hicimos todo lo posible por conservar la máquina biológica que Él nos dio, 120 años, que es lo que dijo que teníamos que durar. Pero no, nos vamos antes, porque no la cuidamos, no le damos la salud, no le damos la atención de vida a nuestro cuerpo. Bueno, y ese es en nuestro cuerpo, imagínense en lo espiritual. Vivimos de una forma mundana y terrenal, y en eso nos aplicamos nada más. Y muy bonito, y muy bonito, y muy bonito, y muy satisfactorio todo en el mundo, en lo terrenal y en lo espiritual. ¿Cuándo? Ahí nos quedamos. Bueno, hermanos, entonces esta lectura de Pablo, que se la dice a los romanos, pues muy claramente les está explicando. Y fíjense cómo es a los romanos, no es a sus compatriotas judíos.
Los romanos no eran judíos, no son judíos. Esto nos lo está diciendo a nosotros. Ya dejemos a un lado nuestra vida mundana, terrenal y material. Sí, vivimos en ella. Acuérdense que Jesús no nos prohibió, o sea, Dios no nos va a prohibir vivir una forma mundana, pues no. Porque pues para eso nos dio un cuerpo, por eso nos dio una vida. Sí, pues sería ilógico que nos da algo para que no lo usemos. O sea, sería una cosa tonta para nosotros. Sí, y no. Pero muy claramente le dije, cuando le pusieron a prueba, esos doctores de la ley, los fariseos le dijeron, maestro, queremos hacerte una pregunta. Tenemos unas dudas. Ajá, sí, cómo no. Y tenían unas dudas los desgraciados viejos. Bueno, ¿es lícito pagarle al César tributo, o sea, el impuesto, hacer lo que dice Roma, que le demos dinero? Y Jesucristo les dijo, ¿de quién es la cara de que está en la moneda que traes? Pues la del César. Pues entonces lo del mundo al mundo, lo del César al César, lo material, tu cuerpo a este mundo, a este planeta. Vívelo, disfrútalo, úsalo, ¿sí? Y llévalo al final 120 años, ¿sí? Pero a Dios lo de Dios. ¿Y qué es lo de Dios? El reino. ¿Y dónde está el reino? En tu espíritu, en tu cuerpo, porque somos templos vivos del Espíritu Santo, en tus dones. Y que los tienes que poner a trabajar. ¿Cuántos dones tienes? Pues no, yo no te puedo decir, no. Tú sabrás cuántos dones tienes. Tienes 1, 2, 3, 4. Sí, porque hay mucha gente que tiene muchas habilidades, muchas virtudes, muchos potenciales, ¿no? Pues eso lo tienes que poner no al servicio nada más de ti, ni de tu familia, ni de los tuyos, ¿sí? Sino de la gente necesitada. Eso es lo que debemos de hacer. Los que necesitan casa, vestido y sustento. ¿Y cómo vamos a saber quiénes son? Pues Dios te los va a atravesar en el camino de tu vida, para que los ayudes. Y no esperes que ellos te lo agradezcan. Eso definitivamente nunca lo debes de esperar. Nunca esperes a que ellos te digan gracias. O que te lo quieran pagar. No, hermano, no. Te lo dan, sí. Te lo dieron. Y así como te lo dieron y te lo dan, así tú también lo tienes que dar. Y dárselo a los demás. El bien. Acuérdate que hay obras de misericordia espirituales y obras de misericordia corporales. Eso es lo importante que debemos nosotros de entender. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas obras? Bueno, pues ya sabes, no sé cuáles habilidades tengas tú, pues esos son tus dones. Hemos hablado mucho de eso en otras lecturas, en donde si eres un enfermero, eres un prestador de servicio, pues hacerlo bien, ¿sí? Y no hacerlo mal solamente por cobrar dinero. Y si es posible a la gente que sabes que no tiene, pues a esa gente no cobrarle y hacerles ese servicio. No, pero ya parece que un abogado va a estar haciendo un servicio gratuito, o un enfermero, ¿sí? O un herrero, un electricista, ¿no? Sí, un arreglador, o un médico, ¿eh? Ya parece que no va a cobrar por su servicio. Al contrario, hacen negocio con las personas, son muy habilidosos, sí, de sacarles el dinero al paciente, ¿no? Al empleado, sí, al necesitado. Ven que no tiene y lo poco que tiene se lo quitan. Bueno, hermanos, entonces aquí nos dice que hagamos a un lado, que vivamos con Cristo, sí, y para que podamos nosotros entonces hacer las cosas correctamente. Eso es lo que nos está diciendo la lectura de hoy. Bueno, vamos a pasar al Evangelio. Está muy pequeño el Evangelio, pero muy sustancioso, porque nos habla de algo importante que debemos nosotros de también entender. ¿Sí? Nos dice aquí muy claramente que es el capítulo 12 de Lucas, del 49 al 53. Dice, yo he venido a prender fuego en el mundo. Ah, caray. Pues ¿qué es un incendiario? ¿Qué está en contra de los bomberos? ¿Nuestro Señor Jesucristo qué? ¿Sí va a venir a quemar el mundo o qué? ¿Se dan cuenta cómo no lo podemos esto entender de una forma literal? Porque caeríamos en una risa. Sí, tiene un sentido, sí, explícito, pero de una forma, de comparación, sí. Yo he venido a prender fuego en el mundo y como quisiera que ya estuviera ardiendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del fuego, es el fuego del Espíritu Santo. Recuerden cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo, no se dispersen, permanezcan reunidos, juntos. Y se fue en la ascensión, 40 días después de su resurrección, se fue. Y los ángeles le dijeron a los discípulos galileos que están viendo al cielo, al ovni, al avión, ¿qué están viendo en el cielo?
¿El eclipse? ¿Qué están viendo en el cielo? ¿Las nubes? Así como vieron subir a Jesucristo, al Maestro, así lo van a ver venir de regreso en su parucía. O sea, así le decimos nosotros hoy en día, ¿sí? Lo que le decimos el fin del mundo. Bueno, yo sé por qué le decimos el fin del mundo. Pues así lo vamos a ver venir. Entonces, si muy claro está ahí, ¿por qué están ustedes esperando que venga de otra manera? Ah, no, sí, porque están esperando que... Ah, no, es que en el Apocalipsis... No, no, hermanos, déjenme decirles que el libro del Apocalipsis, como yo se los he explicado, anteriormente su primer nombre era Manifestación, así era su nombre. Ya nosotros nos pusieron Apocalipsis. No era un libro profético en aquel entonces, ya después la iglesia institucional en el año 400 dijo, vamos a poner lo que es un libro profético. Ay, sí, para darle una condecoración al libro, ¿no? Y ese libro pues no fue escrito por Juan, se lo atribuyen a Juan, pero fue escrito por la comunidad juánica. Y todos esos seguidores de Juan pues hablaban de cosas de ese tiempo, de ese entonces, ¿no? Sí usaron algunas frases, algunos pensamientos, algunos mensajes del apóstol Juan. Yo no les voy a decir que no, pues sí, claro, no deberían de usar, pero está de una forma muy diferente. Bueno, por eso es que muchos dicen, es que en el Apocalipsis dice que va a venir nuestro Señor Jesucristo de esta manera, ¿no? Y hablan de sellos, de dragones y de caballos de fuego y que bien trompetas, ¿no? Entonces echa abajo lo que dice el Evangelio, ¿no? De cuando nuestro Señor Jesucristo va a regresar, que le dijo Galileos que están viendo, así como lo vieron irse, así va a regresar. ¿A poco lo vieron irse con caballos de fuego? No, ¿verdad? ¿Lo vieron irse con sonidos de trompetas a nuestro Señor Jesús? Pues no, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿El Evangelio en donde nos menciona Galileos que están viendo al cielo así como lo vieron subir así va a bajar? ¿O lo del libro del Apocalipsis? Ay, qué miedo. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Por eso hay que estudiar, hay que leer, hay que entenderlo. Sí, no, porque si no caemos en errores. Y bueno, pues nos menciona aquí que el fuego, después de los 40 días cuando fue nuestro Señor Jesucristo, 10 días después, el Espíritu Santo llegó a toda la humanidad. No nada más a aquella gente, a toda la humanidad que nazca. Sí, a todos los que ya hemos nacido después de 1990 años. Sí, porque hace 1990 años nuestro Señor Jesucristo se fue al cielo, aproximadamente la fecha, porque hay una equivocación de 4 a 7 años, ya saben nuestros estudiosos teólogos, no eran matemáticos, ¿no? Pues hubieran sido matemáticos, nos dicen la fecha exacta, pero pues eran teólogos, investigadores, historiadores, bueno. Les dijo, no se vayan, permanezcan reunidos, y el Espíritu Santo llegó, el Paráclito, lo que nos había prometido nuestro Padre Dios a cada uno de nosotros, a toda la humanidad, llegó el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Por eso dice aquí, yo he venido a aprender fuego en el mundo. Y como quisiera que ya estuviera ardiendo, pues sí, que ya estuviera, para que todos con el Espíritu Santo estuviéramos haciendo el bien a los demás, con los dones. ¿Se dan cuenta? Vivimos la época del Espíritu Santo, hermanos. Y como se los he dicho yo, ¿a poco nuestros sacerdotes y presbíteros nos invitan a que nos pongamos a hacer el bien a los demás? ¿A poco lo han escuchado ustedes en misa? Que el Padre les dice, vayan saliendo de aquí, hermanos, vayan a ayudar a todo aquel que encuentren en la calle, necesitado, que necesite casa, vestido y sustento. Ayúdenlos, a todos, a todos. Yo ahorita me voy a quitar la sotana y voy a hacer lo mismo. Ah, sí, ajá. Se quita la sotana, va y desayuna y se pone a ver el fútbol. Sí, que va a jugar Toluca contra el Guadalajara, ¿no? Y ahí sí, ¿no? Y si no, pues se va a ver a sus familiares, ¿no? A su papá, a su mamá, sí, a sus parientes. Para no decir su esposa y sus hijos, ¿no? Porque si no, después me regañan porque, oh, ya va a empezar. No, digo, pues a sus familiares, ¿no? Ahí lo vamos a dejar hasta ahí, ¿sí? Bueno, pues yo no los he visto, que hagan eso, Pues, mucho menos nos invitan a hacer eso. Porque les diríamos, oiga, ¿y usted no lo va a hacer? ¿Por qué no se baja y nos dirige? ¿Por qué no se baja del altar, se quita su sotana y lo acompañamos? Órale, vámonos a los lugares necesitados de la gente. Yo lo acompaño. ¿No? Se juntaría una buena bandota, ¿no? De gente, órale, vamos a ayudarles, ¿no? ¿Qué quiere que llevemos agua? Sí, ¿qué quiere que llevemos? Pues tortas, órale. Y órale, ¿no? No, ya parece. No, lo que hace es manipular a la gente para su bienestar mundano y terrenal. Tienen errores, hermanos, tienen errores y tienen pecados también, pues son seres humanos igual que nosotros, ¿sí?
Lo que pasa es que ellos deberían de tener una vida un poquito más ordenada, pues para poderlos nosotros aceptar y seguir, pero no, todo al revés. Sí, hacen cada cosa que pues se distancia uno mucho de ellos. Dice, ay, no, yo de tener un amigo, un sacerdote, no, pues mejor el perro, sí, porque el perro es el mejor amigo del hombre. Sí. Bueno, continuamos con la lectura. Perdone que me haya salido del tema, pero es en correlación, ¿eh? ¿Sí? Después sigue diciendo aquí, tengo que pasar por una terrible prueba. Fíjense que en otras lecturas no dice así, tengo que pasar por una terrible prueba, sino dice, tengo que pasar por un bautismo. ¡Ah, caray! Así le ponen, una cosa es un bautismo y otra cosa es una prueba. Sí, ¿no? Lo van a encontrar ustedes así en algunas escrituras, ¿eh? Pero pues está mal la traducción. Recuerden que también quiero explicarles a ustedes que hay más de 2000 traducciones equivocadas a nuestro idioma, al castellano, al español o al mexicano. Sí, hay más de 2000 traducciones. Entonces, todo eso tenemos que aprenderlo porque si no, nos equivocaríamos al leer la Sagrada Escritura. Esto es difícil, hermanos. Yo sé que ustedes van a decir, no invente, yo cómo voy a saber. Pues sí, es que esto debimos de empezar a estudiar cuando estábamos chiquitos, sí, desde niños, para que ya siendo adultos, pues ya tuviéramos mucho estudio y mucho conocimiento de la Sagrada Escritura. Pero no, pues ¿quién? Nos enseñan a todo. Lo primero que nos enseñan los padres hoy en día es a manejar el celular. Sí, no. Ay, mira, el niño se entretiene con el celular. Ya le compraron su celular. Y si no, ya le compraron su tablet, ¿no? Y si no, un aparato electrónico de juegos, ¿no? Sí. Mira, porque es la modernidad de hoy en día, ¿no? Bueno, es diferente eso. Entonces, como les digo, aquí nos menciona, tengo que pasar por una terrible prueba. Pues sí, la terrible prueba es de que lo iban a matar, lo iban a sacrificar, lo iban a crucificar, ¿verdad? Y iba a resucitar nuestro Señor Jesucristo. Lo sabía. Todo era un plan salvífico de nuestro Padre Dios. Entonces no culpemos a nadie. Ah, sí, porque culpamos primero para empezar a Judas Iscariote. Ay, pobre Judas Iscariote. Es que lo traicionó. Ay, como si tú no hubieras traicionado a nuestro Señor Jesucristo en un momento de tu vida. Ay, no, pues tira la primera piedra, hermano. Tírala. Sí, todos hemos traicionado a nuestro Señor Jesucristo. Y otros dicen, no, es que los malditos fueron los fariseos y los escribas que lo condenaron a muerte. Sí, su propia raza. Ah, no, porque hoy en día dicen que Jesucristo era palestino. Ay, no, no, con tal de sacar videos y likes en las redes sociales, dicen cada estupidez y cada tontería, y la gente que no sabe, pues les cree. ¿Cómo va a ser palestino nuestro Señor Jesucristo? Los palestinos son árabes. Sí, Jesucristo venía de la descendencia de la tribu de Judá, de uno de los 12 hijos de Jacob, y Jacob era nieto de Abraham. Sí, Jacob, que tuvo 12 hijos, era hijo de Isaac, el primer hijo de Abraham con su mujer Sara, y de ahí vienen todos los judíos. Los palestinos vienen del otro lado, del primer hijo que tuvo Abraham, pero con Agar, la sirvienta, la concubina, la sirvienta de Sara, que era egipcia. Esos vienen los árabes, son los palestinos. Pero ¿saben por qué dicen que Jesucristo era palestino? Porque nació allí, en Palestina, pues en la tierra, ¿verdad? Los palestinos, allí en Jerusalén, toda esa zona era árabe, ¿verdad? En aquel entonces. Por eso dicen. Pero no tenía sangre palestina, tenía sangre judía, y tiene sangre judía, y fue judío. Pero les digo, a la gente que no sabe, pues les cree a los mendigos mentirosos que dicen tantas estupideces por las redes sociales. Y bueno, perdón, pero les tenía que explicar también eso, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, tenía que tener una prueba. Y no condenemos ni a los fariseos ni a los escribas, porque todo era un plan salvífico de Dios. Se tenían que revelar a los fariseos y escribas, ¿sí? Tenían que ser incrédulos, ¿sí? Sino de qué manera iban a matar a nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes dirán, ¿por qué nuestro Padre Dios quiso que nuestro Señor Jesucristo lo mataran? ¿No hubiera sido más fácil que viviera 120 años Jesucristo? Ah, porque así dicen unos, que vivió 120 años. ¿No era más fácil que viviera 120 años y que nos enseñara su doctrina y no lo mataran? ¿No había necesidad de eso? No, hermanos, todo era un plan, ¿sí? Por eso decimos que ahora es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque nuestro Señor siempre les pidió a los judíos un sacrificio por sus pecados, y hacer un holocausto, o sea, un altar, y sacrificaban a los animales, corderos o cabritos, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo viene y muere por nosotros,
no opone resistencia. Si lo hubiera querido, nos poncha el pañal desde entonces. Hubiera mandado a traer legiones de ángeles y matan a todos, una legión, imagínense. En una ocasión, 185,000 sirios fueron asesinados por un ángel en una noche. Un ángel. Imagínense una legión de ángeles. Oh, pues, acaban con el género humano. Pues sí, pero Dios no ha querido. Pues, ay, nos tiene mucho amor y mucha paciencia, ¿no? Es muy amoroso con nosotros, ¿no? Somos su creación. ¿Sí? Bueno, es otro punto, es otro asunto, ¿no? Entonces no le echemos la culpa tampoco a los romanos, por ellos cumplieron órdenes. Por eso Pilato se lavó las manos. Yo no encuentro ningún delito en este hombre, nomás lo voy a mandar a azotar y se han sacado. 70 golpes, le dieron doble, 140, ¿no? Ay, es que esos condenados verdugos romanos disfrutaban hacerle daño a las personas. Y más si era un judío, porque como no era romano, pues no nos querían, bueno, no querían a los judíos, ¿no? Pues sí. Bueno, es otro asunto. Pero no culpemos, todo era un plan salvífico, porque aquí lo bien claro lo dice, tengo que pasar por una terrible prueba. Y cómo sufro hasta que se lleve a cabo. Después nos menciona otra parte, fíjense, dice, ¿creen ustedes que he venido a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Sí, porque muchos no iban a creer en Él. Muchos no creen en Cristo. Muchos no creen en Dios. ¿Sí? No creen que ha venido a traer paz. Hubiera traído paz, oh, pues todos estaríamos en paz, ¿no? Todos tuviéramos un mismo credo. Somos en el mundo, hay tres razas o tres iglesias, ¿sí? Que son monoteístas. Los árabes, los judíos, que son nuestros medios hermanos mayores, los árabes y los judíos, y nosotros los creyentes en Cristo. ¿Sí? Somos las únicas tres razas o iglesias, ¿sí? Que somos monoteístas, que nada más tenemos un solo Dios. Las demás tienen muchos dioses, ¿sí? Desde ese entonces y hoy en día. Bueno, esto se los platico a ustedes para que entiendan que nuestro Señor Jesucristo muy claramente dice, no he venido a traer paz a la tierra, sino división. Sí, porque pues cada quien lo va a hacer a su antojo. Hoy desafortunadamente muchos en la Iglesia Católica son idólatras, porque idolatran las imágenes, ¿sí? Y y pues desgraciadamente ellos han distorsionado, ¿sí? El verdadero aspecto de cada imagen, ¿no? Tenemos unas imágenes para recordar, para conocer, para ver, ¿no? Yo, por ejemplo, San Juan Bosco nació en 1815 y murió en 1888. Si no hubiera fotografías de él, imágenes de él, pues yo diría, ¿quién sería ese señor? ¿Cómo sería ese señor? ¿Qué estatura tenía? ¿Qué perfil tenía? ¿Qué era blanco, negro, amarillo, apiñonado? ¿Qué onda, no? ¿Qué estatura tenía? ¿No? ¿Cómo era gordo, chaparro? ¿Qué onda? ¿Delgado? ¿Qué? Pero como hay fotografías, dice, ah, mira, le gustaba mucho evangelizar a los jóvenes, a los niños, hacía obras de teatro, actuaba, los evangelizaba y tenía sueños y tenía situaciones conflictivas en su vida. Bueno, entonces tenemos a una imagen de este señor, San Juan Bosco, ¿no? Bueno, italiano, que nació en Ibeque. Bueno, ustedes han de conocer esos lugares, yo no. A lo que voy es de que, pues solamente es para eso, para que nos demos cuenta que hay gente que ha hecho bien las cosas, que ha luchado por hacer bien las cosas y que nos invita a que nosotros podemos hacerlas. Pero nada más hasta ahí. Ah, no, pero nuestros presbíteros y la institución, la Iglesia Católica, no nos invita a que hagamos las cosas correctamente, sino todo lo contrario, se quedan callados. Y nos ponen las imágenes de estas personalidades para que vayamos y les dejemos dinero, como si dejándoles dinero ya la imagen me va a hacer un milagro. ¿Se dan cuenta de las estupideces y tonterías que la Iglesia Católica a veces no nos corrige? Y así es en todo, ¿eh? En todo. ¿Y qué es lo que pasa con el ser humano que es católico? Empieza la idolatría con las imágenes, con los ángeles o con todas esas personas que son personas ejemplares, ¿no? O con nuestra madre, con la madre de nuestro Señor Jesucristo. Yo le digo madre, ¿eh? Porque es la madre, se lo disculpen, ¿no? A los que no quieren decirle madre, yo sí le digo. Sí, así, Madre Santísima, ¿no? Entonces, no nos enseñan lo que nos deben de enseñar. Ah, no, pero sí nos manipulan para sacarnos dinero, ¿verdad? Y coopera para arreglar el órgano, coopera para arreglar el techo de la iglesia, coopera para arreglar las bancas. Ponte a vender acá afuera quesadillas, sopes, pambazos y juntas dinero para que me lo des y para poder ir juntando dinero para comprar,
sí, nuevas telas y adorar el altar, ay no, sí, para todo, ¿no? Siempre andan pidiendo, ¿no? Apoyo económico, pues sí, lógico, los tenemos que mantener. ¿Con qué compraron las iglesias? ¿Con qué compraron los templos, las capillas? ¿Con qué compraron la capilla Sistina? ¿Cómo la hicieron? ¿Con qué compraron la catedral de San Pedro? Pues con nuestro dinero, hermanos. Sí, con todas las limonas que les damos. Pues sí. ¿A poco cuando han visto un sacerdote trabajar de ingeniero y ganar su sueldo e invertirlo en el templo? Pues jamás. ¿Sí? Y no hablo de otras iglesias, están peor. Sí, no, pues, sí, imagínense si esta está para llorar, la iglesia católica, ¿cómo estarán las demás? No, sí, no, y bueno, ahí ustedes conocerán la iglesia judaica y la iglesia árabe, ¿no? Sí, las sinagogas de los judíos, ¿no? Sí, o las mezquitas de los árabes, porque así se llaman. Nosotros en la iglesia católica decimos la iglesia son iglesias, ¿no? Los judíos son sinagogas y los árabes son mezquitas. Es lo mismo, nada más que más barato. Así como el doctor Simil, ¿no? Sí. Bueno, les digo que no, sino división. Dice, porque de hoy en adelante, 5 en una familia estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Los números tienen un significado. El número 5 es el trabajo del hombre. El número 3 es el poder, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El número 2 es donde hay dos o más reunidos en el nombre de Dios. Ahí está Dios con nosotros. ¿Eh? Y nos menciona aquí que 5 estarán en contra de 3. Digo, sí, no, perdón. 5 en una familia estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Sí? Y bueno, pues podríamos decir, como dice aquí, el padre estará contra su hijo, contra su hija. Dice, el padre estará contra su hijo y el hijo contra su padre. ¿Sí? Sí, porque pasan las generaciones, va a haber problemas en cuestión de la evangelización, en cuestión del adoctrinamiento. Sí, no, pues no es fácil, ¿eh? Educar a los hijos, y menos si no los educas desde pequeños. Uy, no, menos. Sí, cuánta gente, los católicos, enseñan a rezar a los hijos que el rosario, ¿no? Pero no les explican qué significa el rosario ni cómo se constituye el rosario. Nada más aprenden a repetirlo, ¿no? Como pericos. Pero no les enseñan. Pues pregúntenle a un católico en cuántas partes se divide la Santa Misa y no saben. ¿Cuáles son las partes de la Santa Misa y no saben? Pregúntenle cuáles son los sacramentos y no se lo saben. ¿Cuáles son las potencias del alma y no se las saben? ¿Cuáles son los enemigos del alma y no se lo saben? ¿Sí? ¿Cuáles son las virtudes teologales y no se las saben? ¿Cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo y no se lo saben? ¿Tú te lo sabes todo esto que estoy diciendo? Qué bueno, hijo. Qué bueno, hermano. Está bien, 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 bien. Sí, con problemas se saben los 10 mandamientos y no los cumplen. Sí, y ya todo lo demás que inventa la iglesia, ¿no? Sí, no, ya saben que la iglesia también es, la iglesia católica también le encanta inventar cosas, ¿no? Sí, pues sí. ¿Eh? Hermano, ¿te das cuenta de que es una situación muy, muy difícil? Entonces el padre pues va a estar en contra del hijo y el hijo contra el padre. Pues ¿por qué no saben explicar las cosas de Dios? Estamos hablando más de cosas de Dios, no de lo mundano, porque de lo mundano lo mismo, ¿no? Crece el hijo y ya ve al padre como ignorante. No, ay, papá. ¿Qué estudias, papá? La secundaria. En la 136. Yo soy médico, ¿sí? Soy cirujano. Yo soy contador. ¿Tú qué vas a saber del SAT? ¿Sí? Yo soy abogado. ¿Tú qué sabes de ley? ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? A ver, papá, ¿cuántos? No, pues el papá dice, pues no me sé ni el reglamento de tránsito, cada rato me detienen los de tránsito y me sacan dinero porque dicen que violé el reglamento de tránsito. Ah, no, sí, pues ya saben cómo se ponen los hijos, ¿no? Así ya se sienten muy, muy inteligentes, ¿no? Y los papás pues les dan cuerda, ¿no? Ay, hijo, estoy muy, muy, gustoso de ti, muy orgulloso de que eres un gran personaje en la historia de este mundo, ¿sí? Eres un ignorante, papá. Él dijo a decir, eres un ignorante. Yo por eso ni te hablo, ni quiero platicar contigo, porque te pareces igual que toda mi descendencia, digo, mi ascendencia. Sí. Ah, sí son los hijos. Estarán en contra de... Si eso es en lo mundano, en lo espiritual, hermanos, está peor la situación. Ay, papá, ¿tú crees en Dios? Ay, no inventes. ¿Cómo? ¿Vas a misa? Ay, papá, no, sí. Fíjense que una vez, esto sí fue cierto, ¿eh? No, también lo que le estoy diciendo es cierto, pero digo, lo que les voy a decir sí es cierto, no estoy actuando, sí, porque a veces dicen, ya van a empezar a hacer ustedes su actuación. No, miren, en una ocasión
llegó una señora allá afuera del templo y me dice, oiga, ¿dónde puedo dejar todas estas imágenes? Traía un bonchito de imágenes, no sé, como unas 30, ¿no? De diferentes tamaños y de diferentes santos e imágenes de la Virgen y todo. Le digo, ¿por qué o qué? Dice, eran de mi mamá, dice, pero pues ya se murió. Y no quise tirarlas a la basura porque pues eran de ella y pues yo, la verdad, yo no creo en nada de esto, ni monjas. ¿Qué hago con esto? Y digo, pues déjalo allá dentro del templo, ahí en esa mesita y déjalo. Ya vendrá gente y a lo mejor se anima y se lleva, le gusta una de esas fotografías o pinturitas o imágenes, ahí déjalas, ¿no? Sí, no, porque dice la muchacha, dice, es que me siento feo tirarlas a la basura. Pues sí, porque eran parte de su mamá, ¿verdad? Al menos tuvo monja esta muchacha y dejó ahí sus cosas, ¿no? Les digo, no crean que los hijos van a hacer lo mismo que ustedes. Entonces, si en las cosas del mundo está esto en contra, como dice aquí, el padre estará en contra del hijo y el hijo en contra de su padre, y después dice, la madre contra su hija y la hija contra su madre. Pues es lo mismo, ¿no? Sí. Pero aquí no dice la hija en contra del padre, fíjense, y no dice el hijo en contra de la madre. Tengan eso muy en cuenta, hermanos. Sí. Porque llega el 10 de mayo y, ay, no, los hijos, mamita, mami, no la ven todo el santo año, ¿no? Mamita, vamos a llevarte a comer, sí. Vamos a celebrar el 10 de mayo ahí en tu casa, en tu casa. ¿Sí? Y ahí viene toda la banda, ¿no? A saludar a la madre el día 10 de mayo y la mamá dice, híjole, ahí viene esta bola de cochinos, dragones y gorrones, ¿no? No me ponen a trabajar, ¿no? Y quiero bacalao, mamá. Pues no es mi celebración. Ah, entonces vamos a la calle para que no hagas tú de comer. Vamos, te llevo, ¿no? Y la llevan a los tacos, ¿no? Y del pastor, ¿no? Híjole, eso no lo inventes. Y después que le regalan a las mamás el 10 de mayo, que un cucharón, que un sartén, que una plancha, unas pinzas para colgar la ropa. Sí, no, para que no se le olvide que ella es la que tiene que ponerse a trabajar. Y los demás baquetones, los hombres, ¿verdad? Ah, no, porque así son. ¿Sí? ¿A poco no? Ah, hermano. Y si no, mínimo le lleva que flores. Pues llévale flores, pero cuando se muera, ¿para qué? En vida. Ay, si le voy a comprar su flor. Ay, un ramo a mi mamá, porque le gustan mucho las flores a mi mamá. Ay, de veras. Qué costumbres. ¿Se dan cuenta cómo aquí no dice la hija en contra del padre y el hijo en contra de la madre? Pero miren lo que dice allá adelante. Fíjense, chéquenlo. Oh, ahí sí está ya, ahí sí. Disculpen, pero ahí sí. Me desato. Sí, me desato. Que estaba amarrado. ¿Qué dice ahí? Miren, ahí sigue diciendo en el versículo 53, en el último párrafo. ¿Sí? Dice, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Pero no dice el yerno contra el suegro, ni el yerno contra la suegra. Nada más dice la nuera. No, si les digo, eso se ve muy misógino. Luego las mujeres son las que caen siempre gordo, ¿no? Como dice un chiste, ¿no? Imagínense, todas las películas de espanto son de mujeres. ¿Sí han visto eso? Sí, ¿no? Que la llorona, mujer. Que el exorcista, la mujer, ¿no? O sea que después de muertas todavía siguen espantándola a uno. Así dice el chiste, es un chiste. Por eso les dije que ahorita me iba a desatar. Ay, no, sí. Aquí no dice el yerno contra el suegro, ni el suegro contra el yerno, ni el yerno contra la suegra. Sí, no, porque los hombres son bien hipócritas. Ay, suegrita, ¿cómo está suegrita? Ay, cómo la quiero. Sí, ya saben cómo son hipócritas los yernos, ¿no? Y ahí va a la foto, ¿no? Y ahí le ponen la cabeza encima de la cabeza de la suegra, ¿no? Y la suegra nada más dice, hijo, esta foto, la voy a borrar. Me la borran de todos los celulares, ¿eh? No quiero saber de este desgraciado yerno que tenga. Ah, no, sí. Ha tratado mal a mi hija, ¿no? Siendo que la hija también es... Ay, hija de la señora, ¿no? Pues sí, pues ya saben que... Pues sí, todos somos así, ¿no? Sí. Y cuando le preguntan a un fulano, oiga, ¿usted qué puede decir de su suegra? Mi suegra me trata como un dios. Ah, caray. ¿Cómo que como un dios? Sí. Sabe que existo, pero nunca me quiere ver. Sí. Ay, no, sí, de veras que a veces me da risa todo eso. Bueno, aquí, hermanos, dense cuenta de lo que estamos viendo, que nuestro Señor Jesucristo muy claramente nos dice que Él viene a traer una situación conflictiva en el ser humano,
porque los que creemos en Dios, los que creemos en Cristo y vivimos la época del Espíritu Santo, pues muchos no nos los van a aceptar. Dense cuenta, hermanos, seguir a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, no es fácil. Miles de personas, millones de personas, ¿sí?, siguen lo mundano y lo terrenal. Y les voy a poner un ejemplo. Si yo sacara imágenes de muchachas semidesnudas, ¿sí?, habría de seguidores 1 millón, ¿sí? Así hay gente, ¿no?, que saca desnudos y luego a las pocas horas ya tienen 1 millón de seguidores, ¿sí? Pero no hablemos de la palabra del Señor, no hablemos de la doctrina de Cristo, no hablemos del Espíritu Santo, porque pues nada más 5, 10, 15 personas, ¿sí?, se suscriben a escuchar la palabra del Señor. Pero sí, ¿se dan cuenta que hay mucha diferencia? Entonces esto es importante que ustedes lo tengan, porque bueno, pues ustedes están escuchando la palabra de Dios, la estamos ahorita leyendo, la estamos escudriñando y nos estamos dando cuenta, ¿verdad?, que hay mucho trabajo que hacer por los demás y que hay que ayudarlos. Bueno, espero que esto te haya sido de servicio. Puedes volverlo a leer con calma y pídele al Espíritu Santo que te guíe. Que Dios te bendiga.